Descubierto el siniestro secreto del vagabundo embrujado y su encuentro con lo oculto, Luis, un repartidor de pizzas de 28 años, recorría las calles oscuras y solitarias de su barrio marginal, la Ciudad de México. Las sombras de los edificios parecían moverse, como si estuvieran vivas. Después de una larga jornada, una sensación de inquietud lo envolvía. La rutina había sido su refugio, pero esa noche, una amenaza palpable lo acechaba. Bajo la luz parpadeante de un farol, se encontró con un vagabundo en una esquina. Un hombre en estado lamentable, sus ojos destilaban desesperación. «Hay secretos aquí, secretos que nunca deberían ser revelados», murmuró con un acento extraño, mientras Luis sentía un escalofrío recorrer su espalda. «Desapariciones», continuó el vagabundo, «gente que se va, y nunca regresa». Luis se rió interiormente, pensando que era solo la locura de un hombre perdido. Pero se desvió, sus pasos apresurados. Una semana después, la paz que aún sentía se derrumbó cuando la curiosidad lo llevó a hablar con sus vecinos. Uno tras otro, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, como sombras engullidas por la noche. Se llenó de terror al darse cuenta de que casas cercanas eran selladas, las ventanas cubiertas con tablas, la comunidad se troceaba por el miedo. Rápidamente, los murmullos se convirtieron en gritos mudos de pánico. «Hay un culto», oía ecos en cada rincón, los susurros llenaban el aire pesado y opresivo. Luis buscó respuestas. Hurgó entre rumores, y su corazón se aceleró al escuchar sobre rituales oscuros. En los ojos de sus vecinos, vio el brillo del terror. En cada esquina se escondía un bíblico vacío, y él sentía ese vacío acercándose. La mirada del vagabundo lo acechaba, como un recuerdo persistente de advertencia. Días después, su madre, doña Rosa, comenzó a comportarse extrañamente, murmurando palabras inentendibles y mirando sin ver. «Luis, algo oscuro nos rodea», decía, su voz temblorosa como si se estuviera derrumbando. La impotencia se transformó en terror, los secretos del barrio estaban salpicando su hogar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche fría, mientras el viento arrastraba hojas y ecos, Luis se encontró cara a cara con un antiguo amigo. Su mirada ya no era familiar, había algo en él, un resplandor oscuro. «Luis, no deberías hurgar donde no te llaman», susurró, y el sonido pareció silenciar el mundo a su alrededor. Cada palabra era un cuchillo, cada segundo un tormento. En ese instante, lo comprendió, su amigo era parte de todo lo que temía, un nexo a ese culto que devoraba su barrio. La verdad lo invadía, una verdad aterradora. No solo deberían luchar por su vida, debían enfrentar a esos seres que arrastraban sombras. La noche se volvía más densa, y en su interior, sentía que el peligro no solo acechaba por fuera, sino que también estaba a punto de tocar a su puerta. ¿Podrá Luis descubrir la verdad antes de que lo que acecha en las sombras consuma todo lo que ama? La penumbra se cernía sobre su vida, y el tiempo, implacable, se deslizaba. El viento soplaba con fuerza, como si la propia ciudad intentara advertirle sobre lo que estaba por venir. Luis se encontraba en una encrucijada. El eco de las palabras de su amigo resonaba en su mente, retumbando como un tambor en la penumbra. Un instante de claridad le atravesó el pecho, pero junto a él, un terror palpable lo invadía. Decidido a confrontar a esa presencia oscura que amenazaba su hogar y su propia existencia, Luis se dirigió a la vieja biblioteca del barrio. Se decía que los libros guardaban más secretos de los que aparentaban, y tal vez, en sus páginas, pudiese encontrar respuestas. Al cruzar la entrada, el aire era pesado y olía a humedad y descomposición. De un rincón oscuro, un grupo de ratas lo observaba con ojos brillantes y maliciosos, su presencia le hizo pensar en lo que ya había perdido. Entre polvo y telarañas, Luis buscó el apartado de ocultismo.
Aquí, los tomos viejos parecían murmurar, contándole historias de cultos antiguos y rituales olvidados. Después de horas de búsqueda, encontró un volumen que destacaba, los ritos de la oscuridad. Al abrirlo, se encontró con imágenes perturbadoras, figuras encapuchadas danzando alrededor de un fuego que devoraba todo a su paso. El corazón le palpitaba, pero no se detuvo. Las descripciones eran aterradoras, pero había una sección que capturó su atención, la mención de un amuleto, un objeto perdido que prometía protección contra la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Luis decidió que lo buscaría, era su única esperanza para detener la avalancha de terror que se cernía sobre su hogar. Con la información obtenida, se dirigió a una vieja iglesia, conocida por sus leyendas, en busca de más pistas sobre el amuleto. Cuando llegó, la puerta chirrió como si lo recibiera con un aviso de advertencia. La penumbra en el interior era profunda, y el aire estaba impregnado de un hedor a cera derretida. Mientras avanzaba entre las bancas, una figura apareció de la nada, encorvada y sombría. Era un anciano que parecía formar parte de la misma madera de la iglesia. «Has venido a buscar lo que no deberías», dijo con una voz que sonaba como el crujido de ramas secas. Luis sintió que el aliento se le cortaba. «Dime lo que sabes sobre el amuleto», exigió, su voz temblorosa pero resuelta. El anciano lo observó detenidamente, como si pesara el valor de sus palabras. «El amuleto no es solo un objeto. Es una puerta, una clave que puede abrirte a la salvación o a la condena. Cada deseo tiene su precio, joven». La presión se acumulaba en el pecho de Luis. Las palabras del anciano lo inquietaron, pero su determinación no flaqueó. «Solo quiero proteger a los que amo», murmuró, recordando las angustias de su madre y la sombra del culto acechando. «Entonces, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo?», replicó el anciano, acercándose con movimiento tortuoso. Luis asintió, aunque en su pecho la duda creció como un árbol enredado a las raíces de la desesperación. «Busca en el templo en ruinas al este de la ciudad. Allí hallarás el amuleto, pero ten cuidado, lo que busques podría buscarte a ti». Con esa ominosa advertencia resonando en su mente, Luis salió de la iglesia. El aire exterior era helado, como si la vida misma en el barrio se hubiera detenido, concentrándose para ver qué pasaría a continuación. El tiempo no se detendría, y cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba más. Con cada paso, Luis sentía la presión a sus espaldas, una oscuridad que parecía tomar forma. La verdad era clara, si no encontraba el amuleto pronto, no solo perdería a su madre, sino que el culto podría devorar todo lo que quedaba de su mundo. Cuando la angustia lo inundó y la noche se hizo aún más profunda, un grito desgarrador resonó desde la dirección de su hogar. Fue un sonido que no podía ignorar, un eco de almas perdidas. Luis se quedó paralizado. ¿Era su madre? Antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, comenzó a correr, dejando las sombras a su paso, deseando alcanzar la luz que aún quedaba en su vida. Pero el eco del grito le prometía una respuesta, oscura, inminente, aterradora. ¿Qué había sucedido esta vez? La respuesta estaba a unas pocas calles de distancia. ¿Tuvo el valor necesario para enfrentar lo que le esperaba? Luis corría con la fuerza de la desesperación, las calles parecían fusionarse en un torbellino de sombras. Cada paso retumbaba en su pecho, cada aliento se hacía más pesado. El grito resonaba en su mente como un mantra maligno que lo empujaba aún más rápido hacia el hogar. ¿Qué le había pasado a su madre? Las imágenes de su rostro, lleno de amor y ternura, se mezclaban con visiones de la oscuridad que se acercaba. Al llegar a su casa, la puerta estaba entreabierta. El viento la empujaba y hacía que crujiera, como si invitara a Luis a entrar en un abismo. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y entró. La casa estaba en un inquietante silencio, apenas interrumpido por sus propios jadeos. «Mamá», gritó, su voz resonando en las paredes vacías. La soledad le respondía con eco, intensificando su angustia. Luis se adentró más en la penumbra, sintiendo que una presencia fría lo observaba, acechando en las sombras. Cruzó la sala y llegó a la cocina. Las ollas todavía estaban sobre la estufa, como si su madre hubiera salido por un momento, pero el ambiente era opresivo.
Los recuerdos de las cenas compartidas, de risas ahogadas entre el vapor de la comida, lo golpeaban con más fuerza. De pronto, escuchó un leve susurro, apenas perceptible, como un lamento que surgía de las profundidades de la casa. Se congeló. El sonido parecía venir del pasillo que conducía a su habitación. Intrigado y aterrorizado, Luis dio un paso hacia adelante. Al acercarse, el murmullo se convirtió en un llanto débil. Entre el miedo y la esperanza, avanzó, cada paso se sentía como si intrusivamente cruzara una línea invisible que quizás no debía atravesar. Luis. La voz de su madre, clara pero temblorosa, llenó el aire. Mamá. Estoy aquí, voy contigo, respondió Luis, la adrenalina surgiendo con renovada fuerza. A medida que giró en la esquina del pasillo, vio una sombra al final, aquella forma familiar, pero distorsionada. Su corazón se detuvo. La figura se tambaleaba y se giraba lentamente hacia él. Eran sus ojos, pero ya no reflejaban el calor y la calidez que conocía. Eran vacíos, profundos como pozos en la oscuridad. Luis, repitió, pero no era su madre quien pronunciaba su nombre, sino un eco de algo oscuro que había tomado su lugar. Sin embargo, el anciano del templo resonaba en su mente, lo que busques podría buscarte a ti. El terror lo abrumó por completo. No. Tú no eres ella, gritó, retrocediendo con más fuerza que nunca. La figura se movía hacia él, pero lo extraño era que todo su alrededor comenzó a distorsionarse, como si la casa estuviera respirando. De pronto, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, arrojando los objetos a su alrededor. Luis sintió una fuerza implacable tirando de él hacia esa sombra. Su mente buscó alguna salida, alguna respuesta, hasta que recordó el amuleto. Todo giraba en torno a ello. Con un esfuerzo y desesperación, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, sintiendo que el frío la cerraba detrás de él. Su madre, o lo que haya sido, chilló detrás, una risa tormentosa llena de rabia que heló su sangre. No podía quedarse más, tenía que encontrar el templo, el amuleto. Mientras salía, la noche ya había caído en la ciudad, luciendo oscura y amenazadora. El fatídico templo estaba al este, pero las calles parecían llenas de obstáculos. Con cada paso que daba, sentía que la sombra lo seguía. Volteó para mirar atrás, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Cada grito que resonaba a su alrededor se mezclaba con el antiguo susurro de la bibliotecaria que le había advertido sobre los secretos enterrados en las historias. Luis, tú no sabes a lo que te enfrentas. Él sabía que mientras más se acercaba al templo, más cerca estaba de descubrir la verdad. Pero, ¿a qué costo? La oscuridad lo rodeaba. Ya no era el mismo que entró en la biblioteca. Ahora era un hombre cada vez más desesperado, cada vez más dispuesto a arriesgarlo todo. Y cuando finalmente llegó al templo en ruinas, un susurro helado lo detuvo en seco. Bienvenido, Luis. Estabas destinado a llegar aquí. Pero recuerda, ¿estás preparado para enfrentar la verdad surgida de tu propio horror? Con un último respiro de determinación, cruzó el umbral, sin saber que algo en sus entrañas ya había comenzado a despertar. Luis avanzó con cautela por el umbral del templo, sintiendo que una presión invisible lo envuelve, como si una red de oscuridad intentara impedir su paso. El aire era denso, iba cargado de un hedor terrestre mezclado con el olor del tiempo estancado y olvidado. Las paredes, cubiertas de inscripciones desgastadas por el tiempo, parecían murmurar secretos que solo los valientes se atrevían a escuchar. ¿Qué estás buscando, Luis? Se escuchó una voz extraña, profunda, que resonó en la penumbra. No era la voz de su madre, pero sí un eco que venía de todas partes, como si el templo mismo pronunciara su nombre. Sin aliento, buscó con la mirada. A cada paso, el eco se hacía más fuerte, más insistente. Las sombras se retorcían a su alrededor y la sensación de ser observado aumentaba. Tenía que concentrarse. Recordó el consejo del anciano, el amuleto debía ser su guía, su salvación. Luis se detuvo en medio de la sala central. Allí, en un pedestal improvisado, se encontraba un objeto brillante, un amuleto de oro,
adornado con un extraño símbolo que parecía pulsar en resonancia con sus latidos. Sin pensarlo, se acercó y lo tomó con manos temblorosas. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo y, por un instante, vislumbres de su madre se revolvieron en su mente, llenando su corazón de esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció con un crujido escalofriante. El templo tembló y las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si el lugar mismo intentara atrapar a Luis. Desde las sombras, un murmullo se elevó, que crecía hasta transformarse en un grito. Era un coro de lamentos, un clamor de almas perdidas buscándolo, reclamándolo. «Déjame en paz», gritó, sintiendo que la desesperación lo invadía de nuevo. Intentó retroceder, pero las sombras lo alcanzaron. Unas manos etéreas surgieron del suelo, estrechándose a su alrededor, casi como si fueran garras que buscaban su carne. Luchó, su corazón palpitando ferozmente mientras el amuleto brillaba con luz propia. «Yo no soy uno de ustedes», exclamó con fuerza, levantando el amuleto en un intento de mantener a raya a la oscuridad. En respuesta, una onda de energía lo lanzó hacia atrás, alzando su corazón, infligiéndole una revelación. Las imágenes de su madre comenzaron a fragmentarse. En lugar de ternura y amor, palabras angustiosas y advertencias fluyeron en su mente. «Luis, no vuelvas a llamarme. No soy quien crees, nunca lo fui». Las sombras se transformaron en su madre, pero todavía distorsionadas, sus ojos vacíos observándolo con desesperanza. Cualquier rastro de aliento ante el miedo se desvaneció. Luis apretó el amuleto y, de repente, comprendió, el templo era un espejo de su angustia. Estaba atrapado en un ciclo de dolor y desesperación, mientras la sombra de su madre aún lo llamaba, un eco de una realidad que había perdido. Con un grito desgarrador, lanzó el amuleto hacia las sombras, gritando, «¡Basta! No más», justo cuando el tiempo pareció detenerse. Todo lo oscuro se detuvo, la casa, el templo, incluso el eco se hizo silencio. Pero el silencio no duró. Un murmullo oscuro, lleno de risas burlonas, comenzó a surgir de las grietas. «¿Listo para el siguiente paso, Luis?». Una risa profunda resonó en su interior. La revelación de su madre y el misterio del amuleto palpitaban en su mente como una advertencia de lo que estaba a punto de desatar. Luis sintió como si el suelo se abriera a sus pies, y en ese instante, algo oscuro y antiguo despertó en el fondo del templo. Un nuevo terror lo esperaba, algo mucho más grande e indescriptible que simplemente la sombra de su madre. Mientras el templo comenzaba a retorcerse, él entendió que no solo se enfrentaría a la verdad de su madre, sino a un horror que había estado esperando su llegada. La única pregunta que resonaba en su mente era, ¿podría escapar antes de que la oscuridad reclamara su alma? Con el aliento entrecortado, Luis dio un paso hacia la siguiente verdad, pero, ¿sería suficiente para sobrevivir a lo que se revelaría? El suelo temblaba bajo los pies de Luis, y un zumbido creciente llenaba sus oídos. El templo, antes un vestigio antiguo, se convirtió en un laberinto vivo que parecía respirar con una pulsación ominosa. Las inscripciones en las paredes se alzaban, cobrando vida, proyectando sombras que formaban figuras distorsionadas de un pasado atormentado. Eran rostros plagados de sufrimiento, ojos vacíos llenos de una desesperación indescriptible. Con la adrenalina corriendo salvajemente en sus venas, Luis sintió que cada grito y murmullo lo atrapaba, arrastrándolo hacia una oscuridad más profunda. «No puedo quedarme aquí», pensó, pero sus piernas se negaban a moverse. Era como si el suelo se adhiriera a sus pies, imposibilitándolo de escapar. Entonces, un rugido resonó en la distancia, como si un monstruo despertara de un sueño milenario. Las sombras se retorcían, girando en un torbellino de miedo e incertidumbre. En el instante en que el eco del grito se desvaneció, una pared de oscuridad emergió, cobrando forma ante él. Algo se movía dentro, una silueta humana en la penumbra. «Luis». La voz había vuelto, pero más profunda, más burlona. «¿No quieres conocer la verdad?». Con cada palabra, la silueta se fue acercando. Al principio, era solo un contorno vagamente humano, pero a medida que se acercaba, los rasgos se volvían más claros. Era un vagabundo,
con ojos que penetraban profundamente en su alma, una mueca grotesca que parecía disfrutar del miedo que irremediablemente invadía a Luis. Tu madre, no la olvides. Las palabras resonaron en su mente, como una daga. Ella es solo un fragmento de lo que realmente eres. La oscuridad que la rodea es la misma que te ha seguido siempre. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura del vagabundo gesticulaba, revelando enredaderas de sombras que se deslizaban como serpientes por su cuerpo, un símbolo de lo que él mismo había ignorado. Atrévete a entrar, Luis. Aquí están las respuestas que tanto buscas. Con un grito ahogado, Luis lanzó su mano hacia atrás, buscando el amuleto que había dejado caer. El brillo del oro resonó en la penumbra. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el vagabundo estiró su mano. No sirve de nada, chico. La oscuridad ya te ha reclamado. De repente, la sala se iluminaría como si el sol hubiera surgido de la nada. Los rostros en las paredes gritaron, y las sombras se disolvieron por un breve instante. Luis sintió una súbita esperanza, un latido de luz en su corazón, pero la risa del vagabundo lo hizo retroceder. ¿Esperabas una salida fácil? No miró hacia un costado y el templo comenzó a transformarse otra vez. Las paredes se arrugaron y el suelo se expandió, revelando un pasaje oscuro. Solo hay un camino, y lo eliges tú. Adelante, o caerás en la locura. La risa del vagabundo se esfumó, dejándolo con una sensación de vacío. Luis sabía que necesitaría más que valentía para enfrentarse a lo que estaba por venir. Su madre, el amuleto, el vagabundo, todo parecía entrelazarse en una red de horror. Enfrenta tus miedos, Luis, se dijo, y dio un paso hacia el oscuro pasaje. ¿Qué secretos lo aguardaban al final? Una verdad oscura lo esperaba, justo en el umbral de lo desconocido. Mientras su corazón latía con fuerza, un eco lejano de risas lo seguía. La pregunta ardía en su mente. ¿Qué ocurriría si al final no había salida? Pero en ese momento, Luis ya había elegido su destino, solo quedaba descubrir hasta dónde lo llevaría. El pasaje se oscurecía aún más con cada paso que Luis daba. El aire era pesado, como si se tratara de un manto de pesadilla que lo envolvía. Las paredes de piedra parecían palpitar, como si ocultaran secretos desgarradores. Por un momento, pensó en retroceder, pero la voz del vagabundo resonaba en su mente, burlándose de su indecisión. ¿Te atreves a descubrir quién eres realmente? Al avanzar, las sombras le susurraban cosas, ecos de recuerdos cercanos. Sentía el frío pegarse a su piel, y al instante acordó que no podría permitir que la oscuridad lo conquistara. Ante él se extendía una bifurcación. Dos caminos, uno a la izquierda, un sendero de oscuridad densa, el otro a la derecha, un corredor iluminado tenuemente por antorchas que parpadeaban como estrellas moribundas. Tomó una respiración profunda y eligió el corredor a la derecha, como guiado por un impulso. Las antorchas ardían con un fuego anómalo, una llama negra que chisporroteaba con una energía inquietante. Luis sintió que algo lo observaba, cada paso resonando en la penumbra como un eco de desespero. A medida que se adentraba en el corredor iluminado, vio extrañas figuras colgando de las paredes. Eran rostros de personas que parecían sufrientes, atrapados en viseras de agonía y horror. No son solo sombras, pensó aterrorizado, son almas perdidas. Las miradas vacías buscaban su perdón, y su corazón latía desbocado al sentir que eran un reflejo de su propio temor. Luis avanzó, sin embargo, su determinación se desvanecía con cada mirada. En el fondo de su mente, una voz insistía, tu madre, ellas fueron advertidas. Un susurro gélido heló su sangre. Recordó entonces las noches en las que su madre se sentaba junto a él, compartiendo historias sobre antiguos espíritus y maldiciones que acechaban a su familia. ¿Era posible que todo esto estuviera atado a su historia? Al final del corredor, una puerta antigua se erguía, tallada con símbolos que parecían moverse cuando él se acercó. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido desgarrador. Cerró los ojos, conteniendo la respiración, y cruzó el umbral. Del otro lado, se encontraba en un salón amplio, en el centro, un altar de piedra dominaba la sala. Sobre él, un objeto resplandecía con una luz blanquecina.
Era el amuleto que había perdido. Luis lo reconoció al instante, pero no solo por su brillo dorado, sino por la forma distorsionada que tenía. En su interior, había algo líquido, palpitante, un corazón negro que latía. Aquí está lo que temías encontrar, resonó la voz del vagabundo tras de él, haciendo que se girase bruscamente. La figura se había materializado, pero esta vez, era más definida, más tangible. Con una sonrisa macabra, le dijo, ¿quieres saber qué significa? Este amuleto no es solo un objeto. Es un vínculo entre tú y la oscuridad. Luis sintió el terror consumiéndolo, pero la curiosidad se interponía. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. El vagabundo se acercó, sus ojos reflejando locura. Es un legado familiar. Aquellos que lo poseen son los guardianes de un secreto que jamás debieron desear. Conoces la verdad de tu madre, y ahora la conocerás tú. El ambiente cambió, y una ráfaga de viento helado surgió de la nada, llevándose sus palabras. Luis sintió que flotaba entre el miedo y el deseo de descubrir, pero la ansiedad comenzaba a invadirlo. Ahora, Luis. Tienes que decidir. ¿Tomarás el amuleto y cargarás con la verdad? ¿O lo dejarás y acabarás con esta maldición? El pulso de su corazón resonaba, y el amuleto parecía vibrar ante su presencia. Mientras el vagabundo se reía en un eco arrullado, Luis se encontró ante un dilema aterrador. ¿Realmente quería saber lo que su madre había ocultado durante tanto tiempo? Pero antes de que pudiera decidir, el suelo bajo sus pies crujió y comenzó a abrirse, revelando un abismo oscuro. El eco de una risa lo siguió mientras se deslizaba hacia el vacío. ¿Qué verdades y horrores lo esperaban al final de este camino? El frío se intensificó a medida que Luis caía. El aire escaso lo golpeaba con cada latido acelerado de su corazón. Sintió que sus músculos se tensaban, su mente gritaba por un escape que no podía encontrar. Se preguntaba si realmente acababa de tomar la decisión más irreparable de su vida. De pronto, un golpe seco lo detuvo. El suelo que parecía un abismo se convirtió en una superficie dura. Luis respiró profundamente, su aliento humeante mezclándose con un olor a tierra y descomposición. Al abrir los ojos, se encontró en una especie de cueva, iluminada tenuemente por hilos de luz que se filtraban a través de las grietas en las paredes. Pero algo no estaba bien. Un silencio inquietante envolvía el lugar, como si el mismo aire retuviera el aliento. «¿Dónde estoy?», murmuró, sintiendo el eco deslizarse por las paredes. Giró la cabeza, buscando algún indicio, algún rastro de lo que había dejado atrás. A su lado, el amuleto seguía vibrando, como si intentara comunicarse con él. Se puso de pie, aún temblando, y comenzó a explorar. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que parecían pulsar con una energía oscura. Sus dedos rozaron una de las figuras, y en un instante, un destello lo llenó con visiones de rostros conocidos, familiares. La risa suave del vagabundo regresó, distorsionándose en el eco de aquellos rostros, de su madre, ahora atrapada en las telas de la oscuridad. Tu legado, Luis. Es más de lo que imaginas. Detente, gritó, pero su voz fue tragada por el eco. Luces parpadeaban a su alrededor, y Luis se dio cuenta de que las inscripciones brillaban, emitiendo un sonido bajo que parecía hablarle, tratando de liberarlo de un poder que lo rechinaba. Él retrocedió, el pánico apoderándose de su mente. No quiero estar aquí», dijo, en un susurro desesperado. Pero la voz del vagabundo lo rodeaba como una niebla asesina. «Ya es demasiado tarde, Luis. Has cruzado el umbral. La verdad te pertenece, pero la oscuridad tiene un precio». Las sombras a su alrededor comenzaron a moldearse, formas emergían de la nada. Eran figuras que se arrastraban, sombras de aquellos que habían caído antes que él, víctimas de su propia curiosidad. Sus rostros reflejaban el horror y la desesperación, estaban atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. No, Luis se cerró a sí mismo, sintiendo su cordura tambalear. Las sombras avanzaban, atraídas por su miedo, tocándolo y desgarrando el frágil velo de su esperanza. El amuleto en su mano ardía, como un fuego que lo quemaba, gritándole que eligiera. «Tómalo. Di que sí, y serás libre»,
llamaron las sombras, sus voces retumbando en su cabeza. La verdad te liberará o te destruirá. Tú decides. Sin tiempo para decidir, la luz del amuleto creció, cegándolo por un instante. Cuando la visión regresó, Luis estaba de pie, una decisión ardiente surgiendo en su pecho. Yo elijo, gritó, levantando el amuleto alto, sintiendo el poder fluyendo a través de él. Pero al instante, la oscuridad lo abrazó. Una risa estruendosa acompañó un trueno, retumbando a su alrededor. El precio será tu alma, Luis. Estás a un paso de la verdad, resonó la voz del vagabundo, junto al crujido del suelo desmoronándose una vez más. Luis sabía que lo que venía era inevitable, pero también sabía que estaba a punto de destapar una verdad que nunca imaginó. Las sombras se cerraban sobre él, pero en su corazón, una chispa de valentía empezaba a arder. Espera. ¿Qué pasará si no me quedo? La oscuridad parecía reírse, como si disfrutara el drama que se estaba desarrollando. Todo depende de ti. La siguiente decisión te llevará a uno de dos destinos. ¿Listo para ver con tus propios ojos lo que te espera? Mientras las sombras avanzaban, el suelo tembló de nuevo. Luis aún tenía una opción, pero el tiempo se le acababa. Podría aceptar la verdad y arriesgarlo todo o desistir y perderse para siempre. La oscuridad lo envolvía, y el frío le calaba los huesos mientras las sombras se acercaban. El amuleto en su mano ardía, pulsando con un calor inusual, como si respondiera a su miedo. La risa del vagabundo se oía más cerca, como si estuviera en su mente, agitándose entre los ecos de la cueva. Luis sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. ¿Qué debo hacer? No puedo quedarme aquí. Su voz resonó en la cueva, ansiosa y desesperada. Pero la respuesta que recibió fue un murmullo en el aire, un susurro helado que parecía provenir de las sombras. Lucha o sucumbe. Una voz conocida y distante se deslizó entre las sombras. Con un grito, Luis levantó el amuleto frente a él, y la luz que desprendía se expandió, llenando la cueva con un brillo tenue. Las figuras se detuvieron, mirando con ojos vacíos, como si temieran ser tocadas por aquel resplandor. Su rostro se distorsionó en un gesto de horror, y Luis sintió que la energía del amuleto lo conectaba con algo más allá de esa horrible caverna. ¿Qué es esto?, pensó, sintiendo que en su interior se despertaba una conexión ancestral. Las visiones comenzaron a invadir su mente nuevamente, pero esta vez no eran solo rostros de su pasado. Vio imágenes de grandes rituales, sombras danzantes y un sacrificio que parecía casi sagrado. Eran secretos de su linaje, ocultos durante generaciones. Esto es tu legado, susurró el vagabundo, su voz un eco familiar. Tú eres el elegido, pero debes decidir. Los rostros entre las sombras parecían cobrar vida, sus ojos desesperados le rogaban a Luis. Libéranos. Tienes el poder. Clamaban al unísono, pero en sus ojos también había advertencia. Ellos eran sus propios destinos, tentaciones atrapadas en un ciclo de sufrimiento. Luis sentía la presión de la elección, el peso de un pasado que no podría eludir. ¿Qué pasa si elijo mal?, preguntó, sus pupilas dilatadas de terror. ¿Me convertiré en uno de ustedes? La cueva vibró con una risa que parecía provenir de la misma tierra. La verdad tiene dos caras, Luis. La ignorancia significa condena, y el conocimiento puede ser tu salvación o tu perdición. Así es el precio de la sabiduría. Él sintió el sudor recorriendo su frente mientras miraba a las sombras. Eran fragmentos de su propio ser, pedazos de una vida que había dejado atrás. La mirada de su madre, llena de amor y temor, le atravesó. La oscuridad no solo reclamaba almas, reclamaba recuerdos, esperanza, y sobre todo, decisiones. Luis cerró los ojos. En su pecho, la chispa de valentía ardía con más fuerza que nunca. Elijo conocer. Quiero la verdad, gritó, sintiendo el poder del amuleto fluir con él. Un silencio repentino cernió sobre ellos, las sombras se detuvieron, parpadeando ante su declaración. Fue un momento que pareció extenderse por la eternidad. Entonces, la luz del amuleto estalló en un resplandor cegador, y las sombras gritaron en un alarido que resonó por la cueva.
El ecosistema de la oscuridad se renovó, y Luis sintió que era arrastrado por una fuerza imparable, como un torbellino. En ese instante se dio cuenta de la horrorosa ironía: la verdad podría ser aún más aterradora que la oscuridad misma. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Luis se encontró en el centro de la cueva, rodeado de sombras, pero esa vez las sombras estaban gruesas, definidas, como una tormenta que se formaba a su alrededor. ¿Qué intentas decirme?, preguntó, su voz temblando mientras el suelo temblaba nuevamente. Lo que buscabas está más cerca de lo que piensas, resonó la voz del vagabundo. Pero ten cuidado, Luis. Hay caminos que nunca se pueden desandar. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras miraba hacia el horizonte en penumbras. La batalla entre luz y oscuridad apenas había comenzado. ¿Cuánto de su alma estaba dispuesto a sacrificar para descubrir la verdad? Justo entonces, una risa resonó a sus espaldas, una voz familiar, pero nunca esperada. Luis, bienvenido a la realidad. La oscuridad parecía abrirse en un crujido, y una figura emergió de las sombras. Luis dio un paso atrás, sintiendo cómo la incomprensión lo tragaba. ¿Quién eres?, murmuró, sintiendo que el horror se cernía sobre él. La figura sonrió, mostrando dientes demasiado blancos en la oscuridad. Alguien que sabe más de ti de lo que imaginas. Ahora, vamos a jugar. Y así, el juego de la verdad y la penumbra continuaba, dejando a Luis sin aliento y sin opciones. Querría jugar a un nuevo nivel del horror, o la oscuridad lo consumiría de una vez por todas. Luis retrocedió, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. La figura que había emergido estaba cubierta con una túnica rasgada, su cabello era un enredo gris que caía sobre su rostro. Las sombras parecían bailar a su alrededor, como si la propia oscuridad la adorara. ¿Qué es esto?, Luis preguntó, su voz solo un susurro. Cada palabra se sentía como un ladrillo más en su pecho, aplastándolo con el peso del desconocido. Es el lugar donde se revelan las verdades, dijo la figura, acercándose lentamente. He estado esperándote, Luis. Todos los caminos llevan aquí, pero pocos eligen avanzar. Su risa era una mezcla de locura y sabiduría. Los rostros en la sombra seguían mirándolo, un mar de esperanzas y desesperaciones. Ayúdanos, susurraban, mientras la figura espectral se detenía frente a él, sus ojos oscuros como el abismo. ¿Ayudarlos? ¿Cómo?, respondió Luis, sintiendo que el amuleto vibraba intensamente en su mano. Libéralos a través del conocimiento, dijo la figura con una voz que reverberaba en las paredes de la cueva. Ellos son parte de ti, pero también son prisioneros de un pasado que tú debes desentrañar. ¿Prisioneros de mi pasado? Luis sintió que el aire se volvía denso, como si la propia cueva estuviera intentando tragárselo. ¿De qué hablas? La figura extendió su mano hacia él, y en un instante, Luis vio cómo imágenes destellantes comenzaban a danzar en la oscuridad. Vio momentos de su infancia, risas perdidas, finalmente su madre llorando, un grito apagado, y al vagabundo, siempre presente en esas sombras. Los recuerdos son cadenas, Luis. Ellos te detienen. Pero también son el camino a tu libertad. Luis cerró los ojos, intentando bloquear las visiones que lo invadían. Pero era imposible. Todo lo que había querido olvidar regresaba con más fuerza. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser el elegido? Porque la vida no elige a sus héroes al azar, respondió con frialdad. Tú tienes la sangre de aquellos que lidiaron con la oscuridad hace mucho tiempo. Ahora, debes hacer lo mismo. Puedes liberarlo. Su voz se tornó más seria, casi un susurro. O puedes condenarte a ti mismo, como lo hicieron ellos. El aire se llenó con un sonido asfixiante de risas desgarradoras y lamentos. Luis sintió pánico. ¿Y si la verdad es más oscura de lo que imagino? ¿Y si no puedo manejarlas? ¿No lo sabes ya? No hay elección sin riesgo. La figura acarició su amuleto con un dedo tembloroso. La verdad es como la luz, puede hacerte ciego o iluminar tu camino. ¿Cuál elegirás, Luis? Con cada palabra, el amuleto comenzó a acerarse a su corazón, pulsando en resonancia con sus latidos. Las sombras parecían agitarse ansiosamente, anhelantes de ser liberadas, pero también temerosas de la luz.
¿Y si elijo mal?, preguntó Luis, encontrando su voz a través del terror que lo invadía. Entonces, te convertirás en parte de su novela sin fin. La figura sonrió de nuevo, dejando ver un destello de malicia en sus ojos. Ahora, ¿te atreverás a desentrañar la verdad que reclama ser conocida? Justo en ese instante, un sonido de crujidos resonó desde las profundidades de la cueva, como si algo poderoso se estuviera despertando. Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. La cueva se llenó con un retumbar ensordecedor, cada segundo parecía un año. «Elige, Luis», gritó la figura, mientras la cueva comenzaba a cerrarse a su alrededor, como una trampa mortal. Luis miró a su alrededor buscando respuestas, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. Su vida, su destino, todo pendía de un hilo. ¿Qué harás? Y así, en la penumbra, la decisión quedó flotando en el aire, esperando ser tomada. La cueva ya no era un lugar seguro, sino un monstruo devorador, y el terror por lo que vendría lo atravesó de pies a cabeza. ¿Lograría enfrentar sus propios demonios o sería devorado por la oscuridad que tanto había temido? De repente, una sombra se alzó detrás de la figura, más oscura que cualquier otra, como un abismo que amenazaba con consumirlo todo. Una risa escalofriante resonó a su alrededor. El juego ha comenzado. El aire en la cueva se tornó cada vez más denso, y la figura oscura que se había acercado se detuvo frente a Luis, su sonrisa burlona aún presente. Elige, Luis. Cada decisión te acerca a la verdad o a la condena. Luis sintió el frío atravesar su cuerpo, y en ese instante supo que no solo estaba luchando por su vida, estaba enfrentando los ecos de su pasado y los secretos que su madre había escondido. «No puedo quedarme aquí, no», murmuró, mientras su corazón latía desbocado, como si intentara gritarle a su mente que debía actuar. «Pero si estás aquí, niño», respondió la figura con un tono melodioso, lleno de temor y burla. «Y la oscuridad siempre paga por lo que busca. Solo debes decidir si deseas conocer lo que has temido tanto». La risa resonaba a su alrededor, formando una sinfonía aterradora que vibraba en sus huesos. «La verdad nunca es fácil, y siempre tiene un precio», susurró. Así, la imagen de su madre, llena de amor pero también de miedo, cruzó su mente. ¿Qué había escondido? ¿Por qué había cambiado? Luis respiró hondo y recordó su compromiso. No podía dejar que la oscuridad lo engullera. «Lo haré», gritó con determinación. «Voy a enfrentar la verdad». ¿Cuál es el precio de conocer lo que mi madre temía? La figura sonrió ampliamente, su risa resonando en las paredes de la cueva. «No hay camino fácil. Las sombras del pasado son poderosas y temen la luz. ¿Estás preparado para liberar a los que atraparon su luz en la oscuridad?» Al pronunciar estas palabras, la figura se desvaneció en el aire, y el amuleto comenzó a brillar con una luz intensa y pura. Luis sintió que un poder desconocido emanaba de él, como una certidumbre que resurgía desde su interior. Las sombras se agitaron nerviosas a su alrededor, susurros y lamentos llenando el aire. «Luz, ven a mí», clamó Luis, levantando el amuleto hacia el abismo, dispuesto a enfrentarse a lo que sea que lo aguardara. En un instante, las paredes de la cueva comenzaron a temblar y un torrente de luz estalló, inundando el lugar con energía. Las sombras retrocedieron, sus formas arrastrándose lejos, entronizadas en el horror de la revelación. Luis sintió entonces el peso de las almas atrapadas. «Estás libre. Ya no más oscuridad», gritó con fervor, su voz resonando como un trueno en la cueva. Las sombras empezaron a desvanecerse, una por una, dejando atrás murmullos de agradecimiento, hasta que finalmente no quedó nada. Pero, a pesar de la liberación, una sombra oscura emergió con más fuerza, una figura formada del terror mismo. «¿Creías que podrías escapar tan fácilmente?», resonó la voz del vagabundo, su figura tomando forma tras la cortina de luz. «La verdad siempre tiene un precio, y tú no estás preparado para pagarlo». La sombra se abalanzó sobre Luis, pero la luz del amuleto creció aún más, empujando a la figura con una fuerza indescriptible. «Atrévete a enfrentarme. Esto es mi legado, y no me detendrás». Luis gritó mientras la luz del amuleto chocaba contra la oscuridad,
generando un estruendo ensordecedor. El tiempo parecía detenerse mientras la batalla se desenfrenaba, una lucha titánica entre la luz y la sombra. Luis estaba decidido a defender todo lo que era, todo lo que amaba. La imagen de su madre le llenó el corazón. Ella le había enseñado a luchar, a ser valiente frente a lo desconocido. Finalmente, el temblor en sus manos desapareció, y tomó una decisión que resonó en su alma. No seré un guardasombra. Yo elijo la luz, gritó, y arrojó el amuleto hacia la figura oscura. La explosión de luz fue cataclísmica, iluminando cada rincón de la cueva. En un instante, una ola de poder recorrió su cuerpo. Las sombras gritaron y se disolvieron en un eco de desesperación, y el vagabundo, a su vez, se vio empujado hacia atrás por la luz. No. Esto no puede ser. Resonó su voz, perdida en el viento. Cuando el silencio finalmente llegó, la cueva se convirtió en un paisaje radiante. Las sombras se habían disipado, y ante Luis, aparecieron reflejados recuerdos de su vida, su madre sonriendo, risas. Amor. Se sintió ligero, como si una carga insostenible hubiera desaparecido. Luis sabía que había logrado no solo deshacer el ciclo de oscuridad, sino también encontrar su verdad. Ahora seré quien defienda la luz, se dijo, mientras el resplandor del amuleto se transformó en una suave palpitación en su pecho. Salió de la cueva, dejando atrás la pesadilla. El aire fresco y la luz del sol lo abrazaron, restaurando su fe en sí mismo. Sin embargo, una voz suave susurró en su mente, recordándole que la oscuridad nunca desaparece del todo. Siempre habrá un momento de elección, dijo. Pero ahora, tú eliges usar tu luz. Luis miró al horizonte, donde la ciudad resplandecía. Estaba listo para enfrentarse al futuro, un futuro donde él sería el guardián de su historia. Sabía que lo que había descubierto no era solo su carga, sino también su camino hacia la libertad. Y mientras sonreía, su corazón latía, y el eco de su madre resonó en el aire, una falta en la distancia, pero él sabría que siempre la llevaría consigo. Había luchado contra la sombra, y había ganado. Estaba listo para su nueva vida, una marcada por la luz y la esperanza. Ahora es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.